Bueno, estamos acá con la doctora Alicia Barreiro, investigadora del CONICET. Hola Alicia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, para ir comenzando con la entrevista, quisiera que nos cuentes sobre tu rol dentro del CONICET, cómo te preparaste para ingresar al CONICET y demás. Bueno, a ver, actualmente soy investigadora adjunta del CONICET. El proceso de preparación fue de mucho tiempo. Yo empecé a trabajar en investigación desde que era estudiante de la carrera de psicología en tercer año. Estamos hablando de antes del año 2000, 90 y pico, por ahí. Y empecé a trabajar, por supuesto, gratis, ad honorem, es la forma políticamente correcta de llamarlo, colaborando en distintos grupos de investigación, hasta también encontrar un poco cuál era mi interés genuino y en qué me interesaba a mí, formarme y desarrollar una línea de trabajo. Y a partir del año 2001 empecé a trabajar con José Antonio Castorina, que fue mi director de tesis de maestría, tesis de doctorado, postdoctorado. Me acompañó también en el ingreso al CONICET. Ya son más de 15 años, casi 20 años que trabajamos juntos. Sin duda fue central para mi formación su acompañamiento y todo lo que implica la figura de un director en relación a no solo formar en cuanto a conocimientos, estrategias, metodologías, sino también a la posibilidad de desarrollar una carrera propia y tener intereses propios y no ser una réplica de lo que el director investiga o los intereses del investigador, del director, y poder tener ahí un diálogo con él, ¿no? También fue central para eso todo el sistema de becas que se empezó a construir. Yo tuve una beca desde el año 2004 hasta el año 2006 para desarrollar una tesis de maestría. Después del 2006 al 2010 tuve mi primera beca doctoral, después tuve la postdoctoral, después me pude insertar en el sistema de ciencia y técnica como investigadora asistente, promover adjunta, contar con financiamientos para los equipos en los que yo me desempeñaba, dirigidos en ese entonces por José Antonio Castorina y por mi codirectora Elena Zubieta, que permitió contar con recursos para realizar mi investigación más allá de mi salario, porque los becarios tenemos un salario y de ahí hay que vivir, pagar los posgrados, que muchos tienen cuotas altas, y por otro lado después contar con financiamiento como para poder tener mi propio equipo y con becarios dentro del equipo. Eso es un poco, digamos, el recorrido más formal. En relación al recorrido de los contenidos, tiene que ver un poco con lecturas lentas, con aproximaciones graduales a los problemas, y con un trabajo continuado en relación a interrogantes que se van abriendo en las mismas temáticas. Yo comencé trabajando más fuertemente sobre desarrollo moral en niños y adolescentes, sigo trabajando con ese área, pero eso nos llevó también a ver cómo el desarrollo moral interviene en cómo se recuerda el pasado, en la memoria colectiva. Y bueno, esto es un proceso continuo, ¿no?, que arranca desde el año 2000, diría yo, fines de los 90 para acá en mi formación. Bien, justamente me acabas de mencionar el proceso de memoria colectiva. ¿Podrías explayarte un poquito más? ¿Qué es la memoria colectiva? ¿Cómo influye en la sociedad? A ver, la memoria colectiva tiene que ver con cómo nosotros recordamos procesos históricos, generalmente de los cuales no participamos. Por ejemplo, nosotros específicamente en el equipo que dirijo estamos estudiando la conquista del desierto, que es algo que todos sabemos o que en algunos casos también la sociedad decidió olvidar y por eso no sabemos tanto, pero esas ideas que tenemos no tienen que ver con nuestra participación directa en ese evento que ocurrió hace más de 100 años, sino con lo que nos contaron sobre lo que ocurrió, y eso es la memoria colectiva. En la historia o en los contenidos que forman parte de la currícula ligada a la enseñanza de la historia, sin duda ahí tiene un rol fundamental la escuela. También hay otros casos en los que la memoria colectiva tiene que ver con eventos más locales, donde la escuela no interviene, pero también tienen efectos en cómo pensamos nuestro presente. Por eso hablamos de memoria colectiva, porque en realidad yo trabajo también en otro grupo de investigación que dirige el doctor Carretero, y ahí lo que estudiamos es la enseñanza de la historia, y nos importa mucho ver cómo los chicos aprenden historia, cuáles son los problemas que tienen para comprender los procesos históricos,
Eso no es lo que se hace en memoria colectiva. Cuando estudiamos memoria colectiva, lo que estudiamos es cómo recordamos lo que pasó, puede ser la conquista del desierto, puede ser la dictadura militar, y qué efectos tiene ese modo específico de recordar lo que pasó, olvidándonos por un momento si eso es correcto o no es correcto desde el punto de vista historiográfico. Lo que nos importa es qué efectos tiene ese modo particular de recordar en el presente. Concretamente lo que estudiamos nosotros es qué efectos tiene el modo en el que se recuerda la conquista del desierto con la discriminación, el prejuicio y el sufrimiento psicológico que están padeciendo las comunidades indígenas. Bien. En ese sentido trabajamos el recuerdo del pasado pensando los conflictos intergrupales en el presente. Bien, y actualmente con las investigaciones que está llevando a cabo en este momento o en el transcurso de estos años, ¿han llegado a alguna conclusión en particular? Sí, a ver, nosotros, no soy yo sola, somos más personas en el equipo. Está Edgardo Echezar, también investigador asistente del CONICET, está Daniela Bruno, becaria del CONICET, Joaquín Ungaretti, también becario, Cristian Parellada. Destaco esto porque a veces se piensa que la investigación la hace una persona sola. Entonces nosotros pudimos tener como un panorama general en un proceso que comenzó hace como 7 años de investigación, donde pudimos ver que, por un lado, hay todo un desarrollo moral más vinculado a cuestiones ligadas a entender a la justicia como castigo y como preservación del orden social. Esto lo estudiamos, por ejemplo, en la prensa también, que en realidad los argentinos nos preocupamos más por preservar el orden social a través de distintas medidas punitivas que en pensar en la posibilidad de redistribución y de transformación del orden social actual. Eso nos llevó también a pensar, bueno, cómo se vinculan entonces los jóvenes con la política, que es lo que nos podría llevar a hacer pensar en un posible cambio o poder intervenir en un cambio, y eso nos llevó también a encontrar, de la mano de la tesis de Daniela Bruno, que hay, la verdad, una idea de la política partidaria como corrupción, como una vía que no lleva a nada, y que todas aquellas actividades políticas que realmente realizan los jóvenes y que tienen que ver con ayudas a otros, con empoderamientos sociales, no son pensadas como realmente políticas y no son pensadas como una forma de lograr un efecto directo en el sistema social que los mismos jóvenes y adolescentes consideran como injusto, ¿no? Y la última pata de esto que nosotros llamamos justicia social, siguiendo a Fraser, o sea, pensar cómo, por un lado, está lo que tiene que ver con la justicia en sentido estricto, por otro lado, el reconocimiento político de los grupos sociales, y en tercer lugar, el lugar que esos grupos sociales tienen en nuestra sociedad. Eso nos llevó, de la mano del estudio de la memoria colectiva, a ver cómo los grupos no indígenas se relacionan con los indígenas. Trabajamos también con grupos indígenas, tenemos, y en este punto agradecemos a una comunidad que estuvo trabajando con nosotros, pero en realidad a partir de esos estudios vimos que los problemas que nos interesan a los psicólogos, o por lo menos a nosotros como psicólogos, tienen más que ver no tanto con las comunidades en sí mismas, sino como el resto de las poblaciones que son mayoritarias y que son las que tienen el poder político, piensan estas comunidades, y lo que encontramos es que hay una concepción estereotipada y anacrónica de los indígenas, que es la base del prejuicio, donde los indígenas aparecen como congelados hace más de 100 años. Por ejemplo, para contar un detalle pequeñito, vimos una clase en un colegio en la que una maestra estaba contándole a sus alumnos lo buenos que eran los indígenas, y hablaba todo tiempo en pasado, y contaba, por ejemplo, que eran buenos, que cuidaban a sus hijos. Incluso ella tenía en ese aula niños indígenas. Entonces, incluso teniendo niños indígenas enfrente, se invisibilizan a los indígenas en el presente, comparándolos con una imagen que no coincide con los indígenas que hoy existen. Entonces, eso lleva al prejuicio basado en no son verdaderos indígenas, como si hubiera una manera de ser indígena que los mismos indígenas lo están respetando, y lo único que quieren es
dinero del gobierno, subsidios, ¿sí? Entonces, bueno, en realidad lo que estamos intentando estudiar son las relaciones entre estas tres grandes áreas de la justicia social hoy en día. Bueno, aprovechando que hablamos de justicia social, quisiéramos desviarnos un poco y preguntarte, en estos días se generó un debate muy importante en relación a la baja de la edad de inimputabilidad, de bajarla a los 14 años, sabiendo que usted es doctora en Ciencias de la Educación. Quisiéramos que nos des tu opinión sobre esta medida que quieren tomar, si será útil o no, porque en realidad, por lo menos nosotros dos, entendemos que al chico hay que darle educación, una pelota para que juegue, que tenga dispersión y demás. A ver, sin duda, si nosotros tendríamos que repensar la sociedad, es ahí donde pondríamos a los chicos jugando y demás. El tema es que nuestra sociedad ya está bastante distorsionada, no por los chicos en sí mismos, sino porque lo que la sociedad ha hecho con los chicos y el lugar que les dio, sobre todo los adolescentes. Entonces, tenemos que hacer algo más fuerte que eso, que por supuesto no implica bajar la edad de imputabilidad. Eso no va a solucionar absolutamente nada, porque hay toda una cuestión vinculada a la regulación de impulsos, a la toma de decisiones, que los adolescentes no están en condiciones de manejar. De esto hay muchísimos estudios, los sesgos de invulnerabilidad del shock, que son casi por las mismas razones que los adolescentes agarran un auto borrachos y se juegan la vida en eso, porque piensan que no les va a pasar nada. No hay una clara noción entre lo que yo hago y los efectos de mi acción, y una posibilidad de planificar a largo plazo eso. Los adolescentes son pura explosión. Encima, en un contexto donde sufre una situación de exclusión y de padecimiento ligada a esa exclusión social, sin duda hay que hacer algo, pero que no tenga que ver con la penalización de los jóvenes. Habría que pensar seriamente, es muy difícil pensarlo así en el aire, programas de intervención de alguna manera para trabajar con los chicos que tienen algún tipo de conductas dañinas para ellos y para terceros. Y cuando hablo dañinas para ellos me refiero a estos chicos borrachos que andan manejando sin medir las consecuencias, no solamente a los chicos que delinquen, ¿no? Vivimos en un contexto donde los límites se corrieron un poco en toda la sociedad en relación a lo normativo, cómo respetamos lo normativo, cómo trabajamos lo normativo. Entonces creo que por ahí pasa el trabajo que habría que hacer con estos chicos que presentan conductas disruptivas de todo tipo, ¿no? Y sobre todo porque están en riesgo ellos. Sí, totalmente. A partir de ello también que queríamos preguntarte si notaste algún cambio en la educación, en el paradigma de la educación en este transcurso, en este cambio de gobierno que hubo, si se cambió el enfoque al sujeto pedagógico y demás. A ver, creo que para hablar un cambio pasó poco tiempo, digamos, ¿no? Sí puedo hablar de un cambio hasta donde yo entiendo, porque sí no soy experta en eso, en las políticas educativas, que sin duda van a tener un cambio a largo plazo en concreto en cómo se enseña y en cómo se piensa al sujeto de la educación en los procesos educativos mismos, pero sin duda está habiendo un cambio muy fuerte en las políticas educativas. Es muy preocupante el lugar que se está dando a las neurociencias en las políticas educativas por muchas cuestiones, porque las neurociencias tienen cosas para decir, por supuesto, y para aportar a la enseñanza, pero no explican todo por sí mismas, como tampoco lo explica la sociología, como tampoco lo explica la psicología. Entonces hay que pensar de manera conjunta los problemas propios de la educación, y hay que pensar también en, sobre todo, la formación docente, que eso es algo que lamentablemente se está desmantelando y se está modificando sin perspectivas a generar otra cosa. Por eso ni siquiera puedo hablar del cambio, ¿sí? Porque imagino que estarán al tanto en relación al cierre de postítulos, en relación a compromisos que se tenían tomados ya, tanto con los docentes que estaban trabajando ahí, como con los docentes en rol de alumnos que estaban cursando esos postítulos. Se cambió las condiciones contractuales de la inscripción y de la cursada de esos docentes a esos postítulos. Se está reestructurando fuertemente el Infod.
Entonces hay un cambio muy fuerte en relación a dedicarle más recursos y más potencia a la formación docente, que todavía no se sabe muy bien para dónde va, pero se está desarticulando sin articular tampoco demasiado. Bueno, también aprovechando eso, quisiéramos que nos cuentes cuál fue el detonante, los motivos por los cuales, me imagino, colegas tuyos también han ido y han mantenido una protesta durante fin de año frente al Ministerio de Ciencia, exigiendo, bueno, que nos cuentes vos qué era lo que exigían y por qué estaban allí. A ver, lo que se exigía es algo que a lo mejor tendríamos que haber exigido un poco antes, de hecho se salió a la calle antes y que tiene que ver con el recorte del presupuesto para ciencia y técnica. Lo que se dio fue un efecto directo de eso. Entonces, se redujo dramáticamente la cantidad de investigadores que ingresaron al CONICET. Todos los años se abre una convocatoria y la gente por concurso público ingresa al CONICET. En ese concurso público hay primero una comisión que decide de alguna manera si esos postulantes podrían llegar a ser investigadores o no, digamos, ¿no? Si tienen como el mérito para formar parte de el CONICET o no. Se recomendaron a 500 personas que finalmente no entraron. ¿Ninguna de las 500? ¿Hola? Hola, sí. ¿Ninguna de las 500? No, o sea, se recomendaron muchas más. A lo que voy es que 500 personas que habían sido recomendadas no entraron. Y hubo una merma mayor al 60% en el ingreso al CONICET. Eso fue muy importante y eso altera absolutamente la posibilidad de trabajar en investigación. Porque yo, toda esta gente que nombré, que trabaja conmigo, yo misma, tuvimos un proceso de formación para dedicarnos a trabajar como investigadores. Y el CONICET incluso nos exige dedicación exclusiva, o sea que toda nuestra carrera está puesta en poder vivir de esto. Y por un lado, esa gente no pudo entrar, y por el otro también, desde el punto de vista del Estado, se está perdiendo un recurso que se estuvo formando a lo mejor durante 10 años. Y no hay manera hoy de dedicarse a la investigación. Las universidades no pagan rentas por investigar, o las rentas que pagan son mínimas. Entonces, se está perdiendo así la posibilidad de dedicarse a trabajar en investigación, de desarrollar los proyectos, y lo que se termina haciendo es trabajar ad honorem en el momento en que las personas pueden, cuando sabemos que ningún trabajo tendría que ser ad honorem. Y eso afecta tanto la economía de las personas que trabajan como investigadores como de lo que pueden llegar a producir, ¿no? Y la solución que se tuvo fue prorrogar con una beca y sostener económicamente a esas 500 personas durante un año, lo cual es muy complicado porque después de este año, ¿qué va a pasar? Fue patear la pelota para adelante. ¿Cómo? Fue patear la pelota para adelante. Claro, y complicar mucho más el panorama para el año próximo, porque esas 500 personas van a competir con todas las que se estuvieron formando para ingresar el año siguiente. Entonces ahí se va a generar un embudo tremendo. Desde el punto de vista del Estado se van a perder esos recursos que se estuvieron invirtiendo durante un año, porque en un año no se puede investigar demasiado, no se puede hacer demasiado. Entonces fue una manera de que la gente desocupara el ministerio. Se entiende también que es un logro para la gente que se había quedado sin un ingreso, pero eso genera que el año que viene va a ingresar mucha menos gente de la que estaría en condiciones de ingresar, y no logramos modificar la partida presupuestaria. Entonces vamos a tener el mismo presupuesto para mucha más gente. Habría que intentar, organizando previamente alguna manera de resistencia, es que la partida presupuestaria sea mayor, porque además hay algo muy importante, y es que las becas son becas. Eso implica no aportes, no obra social, no vacaciones,
y una inestabilidad laboral absoluta, con dedicación exclusiva. Entonces, el panorama para la gente que está en el CONICET es complicado, sumado a financiamiento de proyectos. El año pasado ya hubo un recorte muy fuerte en los proyectos del Ministerio de Ciencia y Técnica, se asignaron muchísimos menos de los que se venían asignando. Entonces, si no tenemos investigadores con dedicación exclusiva a la investigación, no tenemos gente para formar, no tenemos fondos para investigar, no hay muchas alternativas posibles. Este cambio de paradigma, Alicia, ¿es algo que comenzó con el nuevo gobierno o es algo que se venía acarreando? No, comenzó con el nuevo gobierno sin duda, porque además hay algunas cuestiones ligadas a el crecimiento masivo que hubo deliberado en relación a el desarrollo de la ciencia y la técnica, que tendría que haberse empezado a de alguna manera regular más. Yo creo que esa sería la tarea, regular en el sentido de construir trayectorias, o sea, todo lo que estaba planteado en el Plan Argentina 2020, que obviamente quedó en la nada. Toda esta gente que se formó tenía un horizonte que quedó a mitad de camino. Yo creo que la situación en ese punto es bastante preocupante, porque además hay todo un mito que llegó al sentido común, y es lo que yo me encuentro cuando voy a cenar con padres de amigas que no trabajan en esto y que no tienen nada que ver con la investigación, que es acerca de que tenemos que hacer investigación aplicada, llegar rápidamente a la sociedad con algo y hacer algo. Pero para poder intervenir, supongamos si nosotros, en el trabajo que hacemos, quisiéramos desarrollar algún tipo de estrategia de intervención para trabajar con el prejuicio hacia las comunidades indígenas, para eso necesitamos los 7 años de trabajo que ya tenemos encima. No lo podemos hacer de un día para el otro. Las intervenciones requieren primero investigación básica para saber cómo diseñar una buena intervención y cómo intervenir. Entonces parece que rápidamente hay que generar intervenciones en la investigación y una cierta idea de ciencia ligada a un paradigma médico, físico, por eso el auge de las neurociencias, que no es el de las ciencias sociales. Pero paradójicamente se hablan de preocupaciones centrales como el bullying, por ejemplo, o la inimputabilidad o no de los adolescentes, y eso es ciencias sociales. Claro. Esto que nos estás comentando vos, ¿podría implicar una próxima futura fuga de cerebros? Sí, sin duda. Sí, eso... en realidad el problema es que el contexto internacional en general está complicado. Pero sí, lo que va a pasar, no sé si fuga, pero de desarticulación del sistema y de gente que va a tener que trabajar en otro lugar o de otra cosa, sin duda, porque no se puede sostener esto. Bueno, hablando de esto, nosotros leímos un artículo en La Nación que salió hace 1 o 2 días que hablaba de manera negativa de la acumulación de capital intelectual, es decir, de investigadores en el CONICET, y los comparaba como, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde las investigaciones y los investigadores están más relacionados a universidades que a una institución como es acá en Argentina, el CONICET. ¿Qué opinión tenés vos con esto? Si te parece que es mejor o no. A ver, por un lado, la idea de acumulación es casi graciosa, porque cuando hablamos de acumulación, por ejemplo, las becas que se otorgaron la semana pasada fueron 1.600. Entonces no sé de qué acumulación estamos hablando cuando lo que ingresa a nivel nacional son 1.600 becarios, ¿no? Las cifras del CONICET no son números que impliquen algún tipo de acumulación o algún tipo de posible daño económico al presupuesto nacional. Justamente eso se estaba incrementando y ahora se detuvo. En relación a lo que se planteaba de si las universidades en otros lugares tienen más desarrollo de la ciencia y la investigación, creo que en ese punto sí es necesario, pero tiene que ver con políticas de desarrollo diferentes que en la Argentina hoy por hoy no existen.
en las universidades públicas no hay concursos. Entonces, no hay rentas. Yo, por ejemplo, trabajo en la Universidad de Buenos Aires y en lugar de tener una semi-exclusiva, tengo 2 rentas simples, porque no había una semi-exclusiva disponible para mí. En la cátedra en la que estoy, hace 14 años que no hay concurso de ningún tipo. Entonces, en una situación donde todo el sistema está tan complicado, no es algo que se pueda hacer fácilmente de un día para el otro. Decir, bueno, el dinero que antes se ponía en el CONICET pasa a las universidades y con eso generamos un panorama diferente. La Argentina, la ciencia se hace en el CONICET por ahora. Entonces, si la plata se saca de ahí, se va a ir para otro lado y que no tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y la técnica. Sería deseable, sí, que en las universidades, sobre todo las nacionales, se dé mucha más importancia a la investigación que la que se da y que haya rentas para investigar, sin duda. Bueno, aprovechando que nos comentaste que estudiaste y trabajás en la UBA, quisiera, si brevemente nos podés contar la realidad del Instituto Gino Germani. Creo que ese es el nombre del Instituto de Investigación de la Universidad de Buenos Aires. Ese es el de la Facultad de Sociología. Facultad de Sociología, sí. Claro, y ahí mucho no te puedo decir porque yo estoy en psicología y en educación. Ah, bueno. Entonces, no. La verdad que te diría cosas que me dijeron o que escuché. Pero sí, sigue en materia de investigación, existe, sigue trabajando. Sí, la verdad que lo que se hace en las universidades a nivel de ciencia es absolutamente meritorio porque los docentes no cobran por hacer eso. Entonces, a los docentes se les está pidiendo cuando concursan que tengan investigaciones, que participen en proyectos de investigaciones para los cuales hay financiamiento, pero no hay rentas. Entonces, los docentes tienen, por ejemplo, en la cátedra en la que yo estoy, un docente cobra alrededor de 4.000 pesos por 10 horas semanales y tiene a su cargo 75 alumnos, 2 trabajos prácticos para corregir y 2 parciales, tiene que dar 3 horas de clase, más la preparación de las clases, y se pretende que además investigue. Eso es medio imposible. Entonces, también se pretende que se haga posgrados, pero sabemos que la mayoría de los posgrados son pagos. Entonces, ahí la posibilidad de generar investigaciones en las universidades, hay excepciones, por supuesto, pero el panorama general está bastante complicado. Bien. Alicia, aunque nos encantaría quedarnos charlando mucho más de estos temas muy interesantes, sobre todo la memoria colectiva y todas estas investigaciones que haces y del panorama general de Argentina en la ciencia, es algo para hablar una tarde entera, pero como para ir cerrando, ¿nos podrías dar una conclusión, una proyección de la ciencia y tecnología en Argentina, del CONICET, de cómo se proyecta un crecimiento o no en la Argentina en materia de ciencia? Sí, a ver, yo creo que es preocupante. Cuando yo ingresé al CONICET en el 2006 como becaria, era visto como algo que podía hacer solamente una minoría, sobre todo gente que venía de buenos colegios, con altos promedios, y que podía ganar esos concursos públicos que uno tiene que dar para entrar al CONICET, porque los lugares eran muy pocos. Eso cambió radicalmente. Y entonces hoy por hoy la gente que se interesa en trabajar en investigación tiene la posibilidad real de poder postular, por lo menos, con esperanzas de dedicarse a esto y de poder contribuir a este área. Esto hoy por hoy no está pasando. Entonces, sinceramente, a la gente que trabaja conmigo, que empezamos a charlar la posibilidad de que se presente una beca, se le aclara que el panorama es muy difícil y que esto no tiene ningún tipo de posibilidad de continuidad a futuro si sigue de la manera en que está siguiendo, salvo el voluntarismo, pero ningún trabajo ni ningún desarrollo serio se basa en el voluntarismo y en el trabajo de los docentes e investigadores ad honorem, por supuesto. No, bueno, obviamente que no, tiene que estar acompañado con una política de Estado económica y también, no solo económica, sino también de acompañamiento de herramientas y de reivindicación del trabajo que hacen ustedes, ¿verdad? Uh-huh, sí, sin duda, porque también lo que pasó en este último tiempo fue una serie de campañas que desprestigiaba absolutamente lo que se hacía en el CONICET,
a partir de erróneamente tomar títulos de algunas ponencias como supuestos proyectos de investigación, sin discutir cuáles eran los problemas que estaban de base en esas investigaciones que se desarrollaban, sin mencionar cómo son el CONICET, y esto es cierto, es algo que se planteó, en algún sentido es meritocrático, pero en el sentido de que hay evaluaciones continuas y hay que llegar a una serie de estándares para poder seguir en el CONICET, entrar al CONICET, tener un proyecto en el CONICET. Entonces las investigaciones que se hacen ahí están absolutamente evaluadas, controladas, reguladas, y si alguien investiga, como se decía, por ejemplo, Anteojito o Villiquen, sin duda que hay intereses legítimos para hacerlos, que en ningún momento se discutieron. No, incluso, además, corregime si no es así, yo tengo entendido que la gente que trabaja en el CONICET, que es becada por el CONICET, en la página oficial del CONICET tienen que poner, ahí es donde entran mis dudas, creo que un perfil público de su currículum y de lo que están trabajando ahora, ¿verdad? Sí, todos lo tenemos, los investigadores, los becarios, sí, exactamente. Y a partir es obligatorio, de eso, no es que ustedes se optan. Caracterizó se hizo una caricatura, quiero decir, caricaturizó algún proyecto a partir de un título de alguna ponencia y se lo tomó a burla, porque otra cosa no se puede decir que fueron esos comunicados que hubo, y la verdad que algún diario serio haya publicado eso es lamentable para el diario. Bueno, hay que ver después a qué llamamos diario serio o no. Pero bueno, Alicia, te agradecemos mucho esta comunicación, el tiempo que te tomaste, la muy buena predisposición, casi media hora de charla, te la agradecemos mucho, la verdad que fue muy enriquecedora, y bueno, nos encantaría poder volverte a sacar al aire en alguna otra ocasión. Perfecto, cuando quieran. Sí, gracias también por la posibilidad de contar un poco lo que hacemos y tratar de romper un poquito esta brecha que a veces hay entre los llamados investigadores y la sociedad. Bien, sí, justamente este es nuestro primer programa y la idea del programa es poder hacer un poquito de divulgación científica y tratar de ponerlos en el lugar, aportar a ponerlos en el lugar que se merecen a los científicos argentinos que tanto hacen. Así que muchísimas gracias también por ser nuestra primera entrevistada, desde ya es un honor. Así que bueno, esperamos poder contactarte en otra ocasión, Alicia. Gracias a ustedes.